13:43, ya está en el estudio la periodista Isel Guerra del área internacional. Cambiamos el foco informativo y nos vamos, Isel, a Polonia, que ha recibido ataques con drones. Se dice que podrían ser de Rusia, con objetivo de Polonia o tal vez con otro objetivo. Ese es el contexto. Te quisiera preguntar para partir este comentario, Isel, ¿qué ha dicho la OTAN al respecto? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, varias declaraciones y reacciones hemos visto durante esta jornada a raíz de lo que ocurría en horas de esta madrugada con la presencia precisamente de estos drones sobre territorio polaco, que elevaba aún más las tensiones, por cierto, en Europa, porque es primera vez que esta nación se ve enfrentada a esta situación, y también con la OTAN, que determina o decide adoptar esta decisión de derribar precisamente estos drones. Esto también marca un punto importante en medio de este conflicto. En lo que se entiende es una gran provocación para Europa y también para la alianza militar. Y bueno, precisamente a raíz de lo que estaba ocurriendo por esas horas con un ataque de Rusia contra Ucrania, es que todavía queda la gran duda respecto de cuál era el objetivo detrás de estos drones, si es que efectivamente se trataba de un ataque contra Polonia, o si por el contrario, como han planteado algunos, pudo haber sido alguna especie de error, o incluso, como señalaba el ex vocero del Departamento de Estado de Joe Biden, para probar la determinación y las defensas de la OTAN. Fuera como fuere, finalmente esta situación es que hemos conocido durante las siguientes horas varias reacciones, entre ellas la del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien aseguraba que una gran proporción de estos drones ingresaron desde Bielorrusia, en un hecho que se extendió por varias horas, desde algunos momentos antes de la medianoche hasta las 6:30 de la mañana, hora local. Tusk aseguraba durante esta jornada en declaraciones ante la prensa: no hay motivos para decir que se está en una guerra, pero sin embargo también reconocía: Polonia está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y los efectos lo ven ustedes allí en pantalla, con algunos de los registros precisamente de la caída de fragmentos de estos drones, particularmente cerca de la frontera con Ucrania, particularmente en esta zona que está a 100 kilómetros aproximadamente de Wiriki, que es una de las localidades donde uno de los restos de estos drones impactó contra una vivienda residencial. De hecho, vemos precisamente allí los daños que dejó en el techo de ese inmueble. Y claro, pese a estas imágenes, de todas formas no se han registrado ni reportado personas heridas o que pudieran haber muerto producto de este hecho, pero de todas formas aquí ya Polonia invocó el artículo número 4 de la OTAN, y que básicamente determina que el principal órgano de toma de decisiones políticas de esta alianza militar se va a reunir para discutir esta situación y sus próximos pasos. Respecto de las reacciones, también en esa misma línea, desde la Unión Europea, ¿no? La jefa de la política exterior también acusaba que esta violación es la más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra. Y a su juicio, insisto también en esa premisa, esto fue intencional y no accidental. Es parte, ¿no?, de una de las principales noticias de esta jornada, y también con el aumento de las tensiones, por cierto, que genera. Hasta este momento Rusia no se ha referido mayormente respecto de esto que ocurría en horas de esta madrugada. Son varias las reacciones que, por cierto, llegan desde Europa a raíz precisamente de esta acción y de la respuesta que tuvo la alianza militar de allí, con el respaldo también de aviones de Países Bajos, junto con los de Polonia, poder derribar precisamente estos drones rusos que sobrevolaban el territorio de Polonia. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a quedar en el viejo continente, pero vamos a continuar en Francia con estas movilizaciones y protestas de bloqueo, como estaban convocadas para esta jornada precisamente en diferentes ciudades de la nación europea, no solo en París, sino que también en Nantes y en Montpellier, que es donde también se registraban algunos de estos hechos durante esta jornada de bloqueo nacional en contra de la política del gobierno del presidente Emmanuel Macron, pero sobre todo en medio de este debate, ¿no?, por el presupuesto del 2026. Varios incidentes durante esta jornada, incluso este incendio que se registró precisamente en un restaurante durante esta jornada, y también con algunas perturbaciones en el sistema de transporte público. 80.000 policías están desplegados más bien durante esta jornada en diferentes ciudades de la nación europea ante esta convocatoria de Bloqueemos Todo, que fue realizada a través de redes sociales cuando queda poco más de una
semana para la huelga general que está prevista precisamente en este país. Respecto de detenidos, hasta hace algunas horas atrás se hablaba de casi 300 personas arrestadas por participar precisamente en estas movilizaciones y claro, todo esto a raíz de esta crítica situación económica que también está atravesando Europa, particularmente Francia, con la situación del presupuesto y estos recortes radicales que eran una de las propuestas que había aplicado, por cierto, el ahora ya ex primer ministro de este país. Y precisamente la situación política de la nación europea va a ser el tema de Conexión Global Prime durante esta jornada conducido por Alicia Contreras, donde se va a ver analizar también y con entrevistas de expertos poder profundizar también en la figura del nuevo primer ministro de Francia, con solo 39 años, ministro de Defensa, uno de los aliados más cercanos que tiene hasta este punto el presidente francés Emmanuel Macron, porque de hecho él es el único que ha permanecido en el gobierno desde el 2017. Sebastián Lecornu entonces es quien está al mando ahora del gobierno galo. Bueno, precisamente este va a ser el tema durante esta noche en Conexión Global Prime y con varias reacciones por lo demás de los diferentes espectros políticos sobre su figura, que ahora tiene que afrontar precisamente el desafío de hacer prosperar este proyecto de ley de presupuesto del 2026. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en nuestra región. En Brasil estamos a la espera de la decisión que pueda dar a conocer en los próximos días precisamente el Tribunal Superior Federal de la Nación Sudamericana respecto del caso del expresidente Jair Bolsonaro, y aportas precisamente el término y con ello del veredicto que deberíamos conocer en los próximos días, muy probablemente también el próximo día viernes, es que hay un juez que ha votado para anular el caso contra el exmandatario brasileño. Se trata de Luis Fux, magistrado de la Corte Suprema, que este día miércoles se votó por anular el caso donde el argumento principal era que existía una jurisdicción indebida y con ello rompe con la postura que habían expresado sus pares y con ello además se refuerza la probabilidad de que el exmandatario brasileño pueda finalmente dedicarse a aplicar algún tipo de apelación. ¿Cómo va la votación hasta este momento? Bueno, 2 magistrados ya han votado a favor de una condena contra el expresidente brasileño. Hay otros 2 más que quedan por conocer precisamente su postura, pero que, ojo, ellos fueron nombrados en su momento por Lula da Silva. Por tanto, se entiende que de todas formas el fallo contra Bolsonaro de todas formas podría ser desfavorable, pero finalmente esto de todas formas, esta decisión de este juez de la Corte Suprema de votar para anular este caso podría servirle como un aliciente precisamente al exmandatario sudamericano para utilizar eso como un argumento y finalmente apelar, y con la posibilidad de que ahora sea un Tribunal Superior de 11 jueces los que den a conocer esa decisión, y claro, entre ellos algunos nombrados por el propio Jair Bolsonaro. Entonces, todo esto en medio de este proceso judicial en su contra, acusado, ¿no?, de liderar un intento de golpe de Estado a finales del 2022-2023, cuando asumía por ese entonces el actual mandatario brasileño. Vamos a quedar pendientes y muy atentos también a lo que está ocurriendo en Brasil. A la espera estamos entonces de la decisión que pueda adoptar la justicia, y precisamente relacionado con nuestra región más bien, relacionado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y esta información que ha dado a conocer el medio británico The Guardian de que aparentemente Boris Johnson, el ex primer ministro de este país, habría recibido unos 240.000 libras esterlinas tras una cita concretada con el presidente más bien de Brasil. Aquí son datos filtrados del archivo del despacho privado, entre ellos correos electrónicos, cartas, boletas, discursos y contratos comerciales que dan cuenta, por cierto, de este pago que habría recibido Boris Johnson por una reunión con Nicolás Maduro en febrero del año pasado, cuando Johnson ya no era primer ministro de Reino Unido. Un encuentro de unos 45 minutos con los que unos días después recibió $230.000 de un fondo que se pagó el 7 de mayo del año pasado. Hay algunas dudas sobre de qué se trató la reunión exactamente y qué efectos pudo haber tenido precisamente ese encuentro entre Boris Johnson y Nicolás Maduro. Dentro de esta investigación que realiza The Guardian también habla de otras reuniones e incluso encuentros durante la pandemia
uno de los tantos escándalos que sortió en su momento el ex primer ministro Boris Johnson. Estos últimos 3 días nuestra mirada ha estado puesta en Nepal, en esta nación asiática, debido a estas convulsas movilizaciones y protestas que incluso llevaron al ahora ex primer ministro de esta nación precisamente a renunciar a su cargo, ¿no? Debido a estas movilizaciones de la generación Z. Bueno, a raíz de lo que vimos el día lunes y también el día ayer con la quema de edificios, incluso de la muerte de la esposa de un ex primer ministro de esta nación, es que durante este día miércoles el ejército de Nepal ha adoptado una serie de medidas con una nación que ha amanecido bajo el control militar y con ello el aumento del despliegue de sus tropas, también con un estricto toque de queda que comenzó a las 5 de la tarde y que se va a extender hasta las 6 de la mañana de este día jueves. Y claro, con protestas que en un inicio habían comenzado siendo pacíficas, donde se han registrado ya 30 personas fallecidas al menos, según hace el recuento de la agencia AFP, pero que sin embargo a raíz precisamente de esta reacción de la policía se tornan bastante violentas y con las imágenes y los efectos que se veían durante esta madrugada, ¿no? Algunos efectos gubernamentales, no solo la renuncia, ¿no?, del primer ministro, sino que también se incendió el Parlamento, el Tribunal Supremo, la oficina de la presidencia, incluso el edificio que alberga un importante medio de comunicación. Y claro, todo esto a raíz de la prohibición gubernamental de las redes sociales, una corrupción generalizada, también acusan aquí los manifestantes de entre 13 y 28 años, y a eso se suma además también la situación económica, con escasas oportunidades, un desempleo del 20% precisamente en ese grupo etario hasta el año pasado, una nación que se sustenta en base, ¿no?, a las remesas, precisamente estos jóvenes que deciden abandonar este país para poder sustentar a sus familias. Esta era la imagen de Nepal durante esta jornada con el ejército desplegado en las calles. Habrá que ver finalmente cuál va a ser el futuro de esta nación sumamente convulsa en estas últimas décadas. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con la mirada puesta en la ciencia y también en una información que se ha conocido hace solo algunos momentos atrás y que es uno de los hallazgos de este rover de la NASA, precisamente, que está llevando a cabo un trabajo de los últimos años, desde el 2021, específicamente en Marte, con el rover Perseverance. Y precisamente lo que se da a conocer a raíz de este hallazgo es una investigación que se encuentran posibles señales de vida antigua en el planeta rojo, y todo esto a raíz del hallazgo de una muestra de roca formada hace miles de millones de años, procedente de los sedimentos del fondo de un lago, que fue obtenida precisamente por este rover y que contiene signos potenciales de vida microbiana antigua, aunque ojo, estos minerales, señalan aquí algunos científicos consultados, también se pueden formar a través de procesos no biológicos, pero de todas formas, José, sigue siendo una de las mejores piezas de evidencia sobre la posibilidad de vida en Marte. Sí. Todo esto como parte también que ha hecho este rover precisamente en estos últimos 4 años de su presencia en el planeta rojo. Y claro, habrá que ver qué otros hallazgos podría hacer y sobre todo en esta investigación qué otros objetivos se pueden dar precisamente con el hallazgo de esta roca. Claro que sí, Isel Guerra, y para saber más de Marte es clave pasar por la Luna primero. Exacto. Así es que vamos a quedar muy atentos a cómo sigue la misión Artemis de la NASA. También. Gracias, Isel Guerra, que estés muy bien. Buena tarde. Que estés bien. Chao, nos vemos. 13:57, pausa. Al regreso hablamos de deporte en CNN Tarde.